Buenos días, hermanos, bienvenidos al estudio familiar de la Iglesia La Gloria de Dios. Aquí estamos un día más persistiendo en la palabra del Señor. Hoy nos toca estudiar el libro de Éxodos capítulo 12, la Pascua. Amén. El Señor nos ayude en este día por medio de su Espíritu Santo a instruirnos por medio de su palabra también. Así que sean bienvenidos todos ustedes que están en esta mañana conectándose. Nos bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi familia, aquí estamos persistiendo por la gracia y la misericordia de Dios. Estamos un tiempo a mi esposa también que los salude en el nombre de Jesús. Buenos días, pueblo de Dios. Damos gracias al Señor por este día tan hermoso de poder estudiar lo que es la Pascua. Amén. Que sea de gran bendición para nuestras vidas y que podamos aprender algo. Dios los bendiga. Gloria al Señor, hermanos. Así que vamos a darle tiempo también a Génesis para que los salude por ahí. Dios bendiga, hermanos. Hoy vamos a estudiar Éxodos 12 y que sea este estudio familiar bendición para sus vidas. Amén, hermano Miguel. Dios bendiga, hermanos. Hoy tenemos Éxodo 12, versículo 1 al 28. Esperamos que ese estudio sea una bendición para sus vidas, para las vidas de nosotros también. Gloria al Señor, hermanos. Así que vamos a empezar a leer la palabra de Dios para poder estudiar este pasaje que es tan importante para nosotros los cristianos en estos tiempos, y que el Espíritu de Dios nos ayude a entender, a llevar un entendimiento acerca de su palabra. Vamos a leer la palabra de Dios, dándole gloria al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Éxodos capítulo 12, su versículo 1 dice la palabra: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Vamos a orar. Padre, gracias. En esta mañana te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Amado Dios, dependemos de ti, de tu sabiduría, de tu ciencia, de tu conocimiento, no de nosotros, Dios mío. En esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo nos traiga la revelación de tu palabra. Te lo rogamos, Señor, lo necesitamos en estos tiempos para tener un entendimiento claro de tu palabra, de las Escrituras, que nos revelan, Señor, lo que tu pueblo debemos de hacer. Declaramos que el enemigo, Señor, no tiene parte ni suerte en tu palabra, y toda oposición, Señor, a tu palabra hoy se somete bajo el poder del Espíritu Santo y bajo el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el versículo 1, hermanos. El encabezado dice la Pascua. Amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Nótese que cuando Dios va a empezar algo, hermano, cuando Dios va a rescatar un alma o va a traer un alma a su camino, a su presencia, todo empieza de nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe qué me impacta el versículo 2? El versículo 2 dice: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Dios empezó a formar un nuevo año con su pueblo. No quiso seguir el calendario que había en Egipto, ¿verdad? No sé qué tipo de calendario había en Egipto, pero los egipcios tenían su calendario, tenían su tiempo.
Pero Dios no quiso que ellos siguieran ese mismo calendario, sino creó uno nuevo para su pueblo. De hecho, le puso, si no más me acuerdo, este es el año del Abib, que Dios sacó a Israel y le puso un nuevo nombre al mes y empezó otra vez un nuevo año. Ahorita usted y yo nos regimos por el calendario gregoriano, que conocemos enero, febrero, marzo hasta diciembre, los meses del año, los días de la semana. Eso viene de un calendario que creó un hombre llamado Gregorio, y ahorita lo conocen como el calendario gregoriano. Es lo que seguimos hasta la actualidad, pero más no así el pueblo judío. Ni aún los chinos también tienen su calendario. Mi alma alaba al Señor. Y el versículo 3 habla a la congregación, dice, de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, dice, de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies, sus entrañas. Todo esto tiene una simbología tremenda, y vamos a tratar de compartir, de explicar un poco lo que tiene el significado. Primeramente, Pascua, hermanos. Mire, buscando en el diccionario, dice que la Pascua viene de un término, de una palabra hebrea que se llama Pashá, que quiere decir pasar por alto. Eso es la Pascua, pasar o pasar por alto. ¿Por qué? Porque Dios sabía, hermano, que iba a traer un juicio sobre Egipto. Amén. También dice el significado, lo que significa la palabra Pascua. Dice que la palabra Pascua aparece en el latín como Pashá, lo que estaba diciendo. Y en el griego aparece como Naoxá. Y en el hebreo aparece como Pesá. Pero el significado es lo mismo. Lo básico del significado es pasó o saltó o pasó por alto. ¿Por qué por qué la Pascua tiene ese significado? Porque eso fue lo que hizo Dios. Pasó por alto los primogénitos de los hijos de Israel. ¿Y cómo es que pasó por alto? Por la sangre del cordero. Perdón. El pueblo de Israel comió la carne, pero no la sangre. Mataron al cordero. Y ahora, ¿por qué un corderito? Un cordero, hermanos, es el animal más tierno cuando nace, de lo que se va a convertir en una oveja, en un cordero, en un carnero. Primero es un corderito, un animal tierno. Sus huesos son tiernos, es un animal tierno. ¿Por qué? Porque Dios está hablando del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese qué tan tremendo, dice la Biblia, que Él murió a los 33 años, fue crucificado. Al parecer de Dios, el hombre todavía está en su época, en su vida viril, de tierno. Pero Dios está hablando desde un concepto espiritual, la ternura, la inocencia que había en nuestro Señor Jesucristo. Dios lo miraba como un cordero. Amén. El Juan el Bautista dijo: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Pero vamos a ir, hermanos. Dice la palabra de Dios, vamos a avanzar un poquito. El versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará, dice, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Vamos a leer Isaías 53, nos da un poquito más de luz de cómo era el carácter de nuestro Cristo, lo que pasó en su vida. Y dice la palabra de Dios, Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Escuche bien, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este cordero que Israel estaba matando, Israel estaba celebrando una Pascua. Porque le voy a decir, en el tiempo de la esclavitud, yo no sé qué les daban de comer. Más adelante la Biblia dice que les daban puerros, que les daban cebolla, pescado, pero no les daban cordero. Ese día estaban haciendo un festín, según ellos. Pero lo que no sabían es que estaban profetizando, Dios estaba profetizando lo que iba a pasar con la vida del primogénito del Señor. Por eso decíamos, ayer decíamos, Faraón había enviado a matar, y ahora él iba a sufrir las consecuencias. Su primogénito iba a morir. Ahora Dios estaba matando al primogénito de él, pero más adelante el primogénito de Dios también iba a morir. Porque así dice la palabra ya está dicho, lo que se siembra se tiene que cosechar. Y estamos mirando, hermanos, que el carácter del Cordero, lo que iba a pasar aquí en Éxodo capítulo 12, el Señor les dijo, y será inmolado, el versículo 6, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Cuando uno parte el Cordero para poder hacer, porque este animal fue asado. Note una cosa que Dios fue muy específico. Le dijo, no quiero que lo coman crudo, ni lo quiero que lo pongan en agua caliente, sino cocido, dice en el versículo 9, ninguna cosa comeréis de él crudo, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Amén. El fuego es sinónimo, hermano, de tortura. Amén. Cuando usted agarra, despedaza el animal, fue inmolado y después lo ponen al fuego, asado. Así es como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hermano, fue inmolado. La Biblia dice que Él quedó desfigurado, no fue reconocido. Quiero leer el Salmo 22. El rey David se le fue revelado este pasaje también, y es increíble cómo él lo describe exactamente como pasó. El Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue lo que Cristo dijo en la cruz del Calvario en Mateo 27:46, Marcos 15:34. ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú habitas, dice, entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, dice, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. No hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Mire cómo Dios, hermano, por medio de David empieza a describir lo que nuestro Cristo de la gloria sintió, lo que él vivió. Dice que miraba a los demonios como toros, miraba a los demonios como leones, rugientes y rapaces. Y su lengua se pegó en su paladar. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies
Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Todo esto se cumplió exactamente como dice la palabra. Eso fue lo que nuestro Cristo vivió. Versículo 19, mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate, socórreme. Líbrame de la espada, mi alma, el poder del perro, mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de todos los cuernos de los búfalos. Sutilmente Dios nos habla cómo los demonios se miran. Tienen aspecto de animales furiosos. Y estaban queriendo arrebatar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y el rey David, hermanos, declara esto. Aún el Espíritu Santo lo hace profetizar, porque esta es una profecía que está en el libro de Salmos capítulo 22, la cual se viene a cumplir en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos, hermanos, cómo Dios en su gracia, en su misericordia, empezó a hablar desde antes lo que iba a pasar y suceder en la vida de Jesús, en la vida de Jesucristo. Ahora usted y yo, hermanos, podemos leer la historia. El Cordero fue nuestro Señor Jesucristo. Ya cuando vino el tiempo del cumplimiento, cuando se cumplió la palabra, ahora ya no fue un animal, ya no fue un corderito, no, ahora fue el Hijo de Dios, el primogénito de Dios, que se tenía que comer en la Pascua. Por eso Él dijo, el que tenga hambre, coma de mi carne, el que tenga sed, beba de mi sangre. Mas dice la palabra que los fariseos, el pueblo de Dios, no entendían porque el entendimiento estaba cerrado. Amén. Pero lo que Dios estaba diciendo, hermanos, que ahora esa Pascua, oiga bien lo que Dios nos ministraba, esa Pascua ahora es nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre es la sangre de Cristo. Cuando usted y yo venimos a los pies del Señor, hermana Génesis, Amén, y lo declaramos como nuestro Salvador, la sangre de Cristo nos lava de todo pecado. Ahora hay un Passover, hay un paso de alto, que la muerte segunda no tendrá poder sobre nosotros. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. La muerte segunda ya no tiene poder sobre nosotros, porque vamos a seguir leyendo. El versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua de Jehová. Ceñidos vuestros lomos. Así dice Pablo, con el apresto del Evangelio de la paz, que nos pongamos las vestiduras. Es lo que Dios quiere. Efesios capítulo 6, versículos 10 nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Poniéndose la vestidura, la armadura. Eso es lo que Dios dice, que cuando comamos la Pascua, nosotros lo recordamos como la cena del Señor. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11. Mire cómo Dios quiere que comamos, celebremos la cena, recordatorio. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 dice el apóstol Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús en la noche que fue entregado tomó pan, oiga, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Eso es lo que hacemos cuando tomamos la cena del Señor ahora en las iglesias. Estamos recordando esa Pascua, estamos recordando la muerte de Jesús. Por eso Él dice, tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora nosotros comemos simbólicamente el pan que simboliza el cuerpo, bebemos la copa del vino que simboliza la sangre de Cristo. ¿Sabe lo que me ministraba Dios hace un tiempo? Antes el sacerdote tenía que entrar con la sangre del macho de los animales y vaciarlo en el tabernáculo, en el arca, en la propiciación del arca, vaciarlo. Y dice que si la presencia chupaba esa sangre, eso quiere decir que eran perdonados. Pero si no, el sacerdote moría y el pueblo no era perdonado y había tragedia.
Pero qué hermoso es ahora cuando usted y yo tomamos esa copa. Sabe que adentro de nuestro corazón, hermana Génesis, en nuestro corazón vive el Espíritu Santo de Dios, vive la presencia. Cuando derramamos ese vino, cae en esa propiciación y Dios perdona nuestros pecados, hermano. Estamos anunciando la muerte, dice la palabra, pero el versículo 27 nos dice de qué manera tenemos que tomar esa cena. De manera, dice, que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, Dios explica cómo debe de ser. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. En otras palabras, Dios está diciendo, si usted y yo no venimos delante del Señor el día que vamos a tomar la cena y no nos arrepentimos de nuestros pecados y no le pedimos a Dios perdón y no nos humillamos delante del Señor y no se toma un tiempo antes de tomar la cena, de ponerse a cuentas con Dios, dice Dios que estamos tomando la cena indignamente. Y es como si estuviéramos azotando, crucificando a Cristo nuevamente en la cruz del Calvario. No, hermano. A veces es mejor humillarse. Si usted siente en su corazón que Dios no lo ha perdonado, mejor que no tome la cena. Aunque el pueblo murmure, aunque el pueblo critique, lo que sea, es mejor que usted tenga y yo tengamos temor de Dios. Amén. Y humillarnos delante del Señor. Pero muchas veces ahí mismo viene la convicción de Dios. Por eso nosotros, cuando tomamos la cena, y precisamente lo vamos a hacer este domingo, si Dios nos permite, vida y salud. Cuando tomamos la cena, mi amado, acostumbramos a darle un tiempo al pueblo en oración y se les anuncia, hermanos, este domingo vamos a tomar la cena, póngase a cuentas con Dios. Tome días de ayuno, de oración. Acérquese a Dios, hermano, como dice la palabra, dignamente, no indignamente. Escuche el versículo 29 y dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Mire que por tomar la cena indignamente puede traer enfermedad en su vida. Y eso pasa por quedar bien con el hombre, para que no sepan que estoy en pecado, que estoy haciendo. Yo me tomo la cena. Pero Dios dice que es indignamente si no hemos humillado nuestra alma, nuestro corazón en el Señor. Dios dice que aún otros llegan a morir por causa de ese pecado, porque es un pecado. Que Dios nos ayude. Muchas veces no tenemos ese entendimiento, simplemente no nos explica. Llegamos y tomamos la cena como si nada y pensamos que tomando la cena somos perdonados. No, es antes. Antes tenemos que pedir perdón. Antes tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Antes. Porque antes comió Israel la Pascua. Antes. Cuando vino el espíritu de muerte, saltó, pasó. Dios cubrió esa casa porque estaba protegida por la sangre del Cordero. Amén. Así usted y yo estamos protegidos por la sangre del Señor, pero tenemos que estar dignamente delante de Dios. San Juan capítulo 1, versículo, primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice que si nosotros hemos pecados, que confesemos nuestros pecados a Dios y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda obra de maldad. Tenemos que confesar y eso es lo que Dios está diciendo, que hay que tomar la cena dignamente y no indigno. El que lo tome indigno, dice la palabra, por lo cual muchos enfermos, debilitados entre vosotros, muchos duermen. Si pues nos examinásemos, versículo 31, a nosotros mismos no seríamos juzgados. ¿Ya ve? O sea, no hay nadie más que conozca su vida más que usted y yo. No necesitamos que venga un profeta, hermano, estás en pecado, arrepiéntete. Eso es cuando ya un corazón está endurecido, que ya no le importa ponerse a cuentas con Dios. Sigue pecando y pecando y pecando. El pecado lo ha endurecido, lo ha enceguecido. Dios tiene que venir y reprender esa alma. Decirle, estás en pecado, arrepiéntete, porque viene el espíritu de muerte. Si no te arrepientes y te lavas con la sangre del Cordero, el espíritu va a entrar y va a haber muerte en esa casa. Mi alma alaba al Señor, que el Señor nos ayude. Amén. Pero si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Escuche cómo es la misericordia de Dios. Todavía Dios nos da una oportunidad
cuando no somos, cuando delante de Dios no nos arrepentimos. Él dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís o coméis, esperéis unos a otros. Y ya Pablo da la conclusión ahí. Pero lo más importante es esto. Dios nos está hablando de la Pascua, de lo que pasó en Éxodo. Era la figura de lo que iba a pasar más adelante, cuando el primogénito de Dios iba a descender aquí en la tierra. Que así como murió ese cordero, inmolado, vituperado, así es como iba a morir el Cristo de la gloria. Y Dios decía, así comeréis, los comeréis así ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua del Señor. Dios dice, ponte a cuentas, cíñate. Porque cuando no estás ceñido, estás desnudo. Y el pecado desnuda. El pecado te descubre. Mira, el hermano pecó. Mira, eso es una vergüenza. La desnudez en la vida espiritual significa vergüenza. Cristo fue a la cruz con un paño menor, lo desnudaron. Él fue avergonzado por usted y por mí, mi amado. Entonces un hombre ahorita cuando peca y su pecado o nuestro pecado, más bien para que no se sienta, sale a la luz, somos avergonzados. Dice, mira, y ese que predica, ahora mira, cometió pecado. Mira, que esa es la naturaleza del hombre, señalamos. Salmo 22, movían sus cabezas, movían su... A ver, salven. Tengamos cuidado de la murmuración. Por eso es que Dios reprende la murmuración. La murmuración es un pecado. La crítica es un pecado. El señalamiento, juzgar. Esa silla no nos pertenece a nosotros. Esa silla le pertenece al Señor. Ciña, se dice la palabra. Y comeréis así ceñido vuestros lomos. En otras palabras, mira. Jesucristo dijo, antes de que saques la viga, la paja, perdón. Saca la viga que está en tu... Dios, en otras palabras, tu pecado es más grande que cualquiera de los demás. Antes de que veas el pecado de los otros, primero arregla, ponte a cuentas tú. Tenga cuidado en las redes sociales, hermano. El otro día estábamos predicando y Dios me ministraba. Está moviendo un espíritu muy, muy tenue, muy insignificante, que se llama la crítica. Gente, hombres de Dios, mujeres de Dios, están cayendo en ese pecado. No es así. Romanos capítulo 2, miren, se lo voy a leer rapidito. Se le va a quedar en el corazón y eso lo va a sostener a usted, a que no sigamos pecando en eso. Por lo cual, Romanos 2, 1 dice, el justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Oiga, cuando yo estoy juzgando a mi hermano, me estoy condenando a mí mismo. Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, tú escaparás del juicio de Dios. Y el versículo 4 me impacta y ministra mi corazón. O menosprecias, escuche bien, las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En otras palabras, no porque vamos a juzgar al hermano, no porque vamos a criticar al hermano, no porque vamos a señalar al hermano, se va a arrepentir. No, mi hermano, eso lo va a hacer la benignidad, la paciencia, la bondad de Dios. Eso es lo que va a traer a ese hombre, a esa mujer, al arrepentimiento. No porque usted y yo lo señalamos, ya se va a descubrir, va a decir, oh, estoy pecado, me arrepiento. No, cuando vea el amor de Dios. Por eso que Isaías decía que nos va a traer con lazos de amor. Así es como Dios trae al hombre al arrepentimiento. Si no, nomás acuérdese cómo lo trajo Dios a usted, cómo me trajo Dios a mí. Versículo 12. Pues si yo pasare aquella noche por la tierra de Egipto y heriré, dice, a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Ve, Dios iba ejecutando su juicio en cada dios que había en Egipto. Pero faltaba un Dios, Génesis. Un Dios faltaba. Y lo vamos a ver en el versículo 29 en adelante. Faltaba un Dios que Dios, el mismo Dios de los cielos, tratara con ese Dios. Y la sangre se os será por señal, versículo 13, en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esa es la promesa que tenemos.
La Biblia dice, los que durmieron en Cristo. No dice los que murieron. Porque cuando Dios habla de muerte, está hablando aún de la muerte segunda. La muerte física es la primera. Muere tu cuerpo, queda inerte. Salió el hálito de vida, el espíritu regresó a Dios. Eclesiastés 12. El hombre muera y el polvo se vuelva al polvo y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Pero cuando viene la segunda muerte, que es cuando el alma se presenta delante de Dios, se levantan los libros. Está escrito en el libro de la vida, amén, pasa a vida eterna, pero si no, se va a condenación. Es lo que dice la palabra. Hebreos está estipulado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿Cuál juicio? Que si le pertenece a Dios o nunca quiso volverse a Dios. Viene la muerte segunda, la separación total ya de esa alma de Dios por toda la eternidad. Y eso es lo que Dios está diciendo. Vas a librar de la muerte de Egipto. Versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Porque eso es lo que va a hacer Dios. Los que vamos a vivir en una eternidad, vamos a estar celebrando con el Señor con toda una eternidad. Y los israelitas lo hicieron aquí en la tierra, pero ahora usted y yo lo vamos a hacer en una eternidad. Versículo 15. 7 días comeréis pan sin levadura, y así haréis el primer día. Haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. La levadura representa el pecado. Por eso es que Dios nos hablaba en 1 Corintios 11 que no debemos de tomar la cena con el pecado metido ahí. Dios está diciendo, si comeréis pan sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, que no haya pecado en esta casa, que no haya pecado en el corazón. Amén. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Es lo que decía 1 Corintios 11. Que el que tome la cena indignamente, viene enfermedad, viene muerte, viene el juicio de Dios. 16. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Eso es lo que Dios nos llama, una santa convocación. Somos santos por Él. Usted y yo no producimos santidad. Dios produce santidad en nuestras vidas por medio de la disciplina. Hebreos capítulo 12, los que han seguido estos estudios, es lo que Dios nos ha estado enseñando. La santidad viene en nuestras vidas cuando Dios trata con nosotros. Disciplina, azote. Entonces viene temor de Dios y nos purificamos. Ahora sí, Señor, te voy a seguir con todo mi corazón. Entra el temor en nuestro corazón, pero no de miedo, sino de respeto. Cuidado con Él. Es un Dios paciente, sí, pero también es un Dios de juicio. Amén. El versículo 17. Y guardaréis, dice, la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Dice Dios, porque en este mismo día saqué, dice, a vuestras huestes de la tierra de Egipto. ¿Sabe, hermano, que Dios tiene su ejército aquí en esta tierra, cuidándolo a usted, cuidando a nosotros? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La Biblia dice que cuando Israel salió de Egipto, más adelante lo vamos a leer, hermana Génesis, lo vamos a leer. Hermano Miguel, Dios sacó la hueste también que cuidaba, que guardaba el alma, el espíritu de su pueblo. Y Dios lo está diciendo aquí. Hay una protección divina en nuestras vidas. Por eso que no nos podemos perder en el pecado deliberadamente. Y la Biblia dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Versículo 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque dice, cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Note, hermano, cómo Dios arremete con el pecado. Dios no quiere ni una pizcacha de pecado, ni un poquito en nuestras vidas, ni una pezuña, dijo este hombre. Nada. Dios nos quiere limpios. ¿Y cómo? Por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo? Por medio de perdón. ¿Cómo? Por medio del arrepentimiento. Ese tiene que ser el pan de cada día en nuestras vidas. Usted sabe cómo termina el día.
Míese delante del Señor, Padre. Límpiame. Restáurame, Señor, aunque eso sea todos los días. Versículo 20. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Escuche bien. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. ¿Por qué Dios menciona las habitaciones? Porque la habitación es el lugar más secreto que usted y yo tenemos. Aleluya. En su habitación usted permite quién entre y quién no entra. En su habitación suceden muchas cosas porque están los cónyuges. Está la intimidad, están muchas cosas. Pero aún ahí dice Dios, aún ahí no tiene que ver levadura. ¿Y sabe de qué habitación habla Dios? De la habitación de su corazón. De su corazón. Dios me daba un sueño hoy tremendo, donde Dios me hacía caminar en un pueblo. Todo se miraba bien, las casas hermosas, el pueblo se miraba bien, todo se miraba bien. Pero de repente Dios me empezó a meter en las casas, adentro de las casas. Y cuando yo entraba en las casas, miraba que esas personas, escuche bien lo que le voy a decir, tenían animales exóticos. ¿Sabe lo que es un animal exótico? Una serpiente, un león, un tigre, perros. Animales los tenían ahí, en lo más profundo de su casa, ahí los tenían escondidos. Y eso fue todo lo que me mostró Dios. Y me levanté y dije, ¿qué es eso, Señor? ¿Por qué me enseñaste eso? ¿Qué quiere decir esos animales? ¿Sabe, hermano? Mucha gente está alimentando el pecado en su casa y lo tienen como animales exóticos. Lo exhiben ahí con sus compañeros, está la lujuria. Mira, yo ando en pecado, ando haciendo esto, ando acá, ando allá. Están entenebrecidos en sus mentes y lo tienen hasta lo más profundo de su habitación. Ahora, cuando empecé a leer esto, Dios me trajo el entendimiento. Ese es el pecado exótico. Lo tienen ahí y solo ellos lo saben. Por fuera se miran bonitos, las fachadas excelentes. A veces hasta servimos en la iglesia, pero hay un pecado exótico ahí metido en nuestro corazón. Y Dios dice, ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Usted y yo solo nos engañamos. Tienes un pecado metido en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo. Tú lo cubres, lo guardas, lo enjaulas. Porque eso, como miré, esos animales estaban enjaulados en su casa. Los tenían enjaulados, de verdad. Fui a una casa donde me acuerdo que el animal era como un perro, pero tenía escamas y también tenía alas como pescado y nadaba en agua. Yo me quedé mirando así y le dije a la muchacha, le digo, ¿y ese animal quién es? Oh, es un animal exótico, me dice. Eso no hay de aquí, ese es único. Y le daba de comer y lo cuidaba y lo quería. Pero cuando yo miré a la puerta, sí, había una entrada que estaba abierta. Le dije, ¿ese animal se puede escapar? Sí, dice, puede salir y regresa otra vez. Oiga, sacamos el pecado y ahorita viene y vuelve otra vez con más fuerza. El versículo 21. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los postes en la sangre, con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra de maldad y nos cubre aún contra el espíritu de la muerte hasta que el día que el Señor dé la facultad de que la muerte toque nuestras vidas. Dice la palabra en el versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Sabe cuánta gente murió ahorita por esta plaga que pasó? Muchas gentes, muchas almas se fueron. Quizás se fueron con el Señor, otros se fueron al infierno. No lo sabemos. Pero lo que sí le digo a usted y yo, todavía estamos vivos. Y no es por esa mascarita, siempre les he dicho, que un hombre de Dios me ministra, dice, no es por esa mascarita que estamos vivos, sino es por el poder y la gracia y la misericordia de Dios, Amén. por la sangre del Cordero que nos cubre todavía. Amén.
Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. 25. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Oiga, ¿cómo era llamado antes? Rito. No, ahora nosotros hacemos una celebración de recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios: y cuando os dijeron vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, hirió nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Ese es el significado de la Pascua. Versículo 27. Dice, es la víctima de la Pascua de Jehová. ¿Quién fue la víctima? Nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la víctima, Génesis. Nuestro Señor Jesucristo. Dice, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Sabe por qué? Cuando viene la adoración pura, cuando entiendes lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sabes cuando adoras a Dios de todo tu corazón? Cuando entiendes que la muerte está pasando sobre tu vida y no has muerto, todavía hay aliento de vida en nuestra nariz. Humillémonos, adoremos a Dios. Hay gente que le cuesta llegar al templo y apenas se aplaude. Tienen que decirle, cierra tus ojos, levanta tus manos, abre tu boca, adora. Entonces lo hacemos. Pero cuando alguien ha entendido lo que Dios ha hecho por nosotros, la muerte ha pasado. Dios nos ha traído ahora vida eterna, hermano. Y eso es digno de celebración. Otra vez Dios dice, ahora vuelvan al templo, háganme fiesta, celebren. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, versículo 28, así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Ese es el pueblo que Dios quiere. Le digo algo, ese es el pueblo que va a entrar al cielo, el pueblo que hace puntualmente lo que Dios dice en su palabra. Moisés ahora es la palabra, la profecía. Puntualmente, vaya a la casa de Dios. ¿Qué es eso que todavía se están escondiendo en su casa? No, vaya, celebre al Señor, lleve a sus hijos. Ya, la muerte ya pasó sobre nosotros. Y lo creemos porque la sangre de Cristo tiene poder. Gloria a Dios. Mientras no haya levadura metida por ahí en medio, ¿qué temor vamos a tener? Pero cuando hay levadura, cuando hay animales exóticos, que el Señor tenga misericordia de mí y de mi casa. Amén. La Pascua, el versículo 27 lo declara claramente. Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Dice, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Esa tiene que ser la actitud. Esa tiene que ser, hermano, la postura de usted y de nosotros delante de Dios. Inclinarnos y adorar a Dios primeramente en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Inclinarnos. Tu cuerpo físico se puede inclinar, pero tu corazón, el orgullo puede estar parado adentro. No, que se incline el espiritual y después el físico. Y eso es donde viene, hermano, la gloria de Dios. Viene el respaldo de Dios. Que Dios nos ayude. Hoy espero que usted y yo hayamos entendido el significado de la Pascua. De hoy en adelante, cuando tu pastor, tu iglesia, vamos a tomar la cena. Hermano, pregunte, ¿cuándo va a ser la cena del Señor? Hermano, va a ser el próximo domingo. Nosotros siempre acostumbramos, desde el mes, acostumbramos a anunciar, hermano, el primer domingo de cada mes vamos a tomar la cena del Señor, hermana Génesis. Amén. Prepárese, tome sus días de ayuno, póngase a cuentas con Dios y tome esa cena dignamente, dice la bendita palabra. Así que lo animo hoy, hermano. Amén. Tome en cuenta la Pascua. Allá afuera lo celebra, dice que es la celebración de la resurrección. No es la celebración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo, hermano. Aquí dice, es la víctima de la Pascua de Jehová. Esa víctima fue nuestro Señor, inocente, puro, santo. Pero Él se dio, se ofreció a cambio de usted y a cambio de mí. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu bendita palabra, porque tú lo has hecho. Porque soy yo, Señor, de nada bueno hay en mí. Todo lo bueno que hay, Señor, es de ti. Procede del Padre de las luces, dice tu palabra. Y ayúdanos a no tener esos animales exóticos metidos, Señor, en nuestras casas, guardados, alimentándolos cada día, mi Dios. Ayúdanos a tener nuestras habitaciones sin pan, sin levadura, dice pan sin levadura. Que hay ese pan, pero que ese pan sea nuestro Señor Jesucristo, que sea tu palabra.
rigiéndonos, Señor, guiándonos, obedeciendo, mi Dios amado. En esta mañana te damos toda la gloria, te damos toda la honra y te damos toda la alabanza en el nombre de Jesús. Voy a dar un tiempo a mi familia para que nos compartan que Dios les ministró su corazón. Wow, ahora sí, fue algo muy hermoso, porque ahora sí entiendo la Pascua de otro punto de vista. Cuando nosotros, como él decía, ¿verdad? Nosotros pensábamos que era la resurrección. Estábamos muchas veces muy confundidos, pero ahora lo entendimos, que es cuando el sacrificio de nuestro Señor, cuando Él muere, cuando Él derrama esa sangre preciosa para perdón de nuestros pecados. Él se da a sí mismo por amor a nosotros ahí, y pues que Dios nos ayude a honrarlo, darle la honra de vida a lo que Él hizo, porque muchos hacemos en poco lo que Dios hizo. Y como Él dice, cuando tomemos ahora la cena, estemos conscientes de lo que estamos haciendo. No es solamente agarrar la copa y el pan y tomarlo y ahí está, pero no, es a ponernos a cuenta con el Señor, que el Señor nos limpie de nuestros pecados, que Él, como dice el siervo David, que recrea en nosotros un corazón limpio, que nos limpie de todas nuestras maldades. Amén. Eso es lo que yo entendía hoy, hermanos. Hermana Génesis. Pues que no debemos tener nuestros ídolos, porque siempre Dios va a sacar uno por uno. Aleluya. Y todavía hay uno, y Dios necesita sacarlo de la vida de Faraón. Y ahora tenemos como ídolos también, como el trabajo y durmiendo y así. Y Dios nos los ha sacado. Gloria a Dios, hermano Miguel. Que cuando Dios nos alcanza, Él nos calma total hasta cómo vivimos y la hora y el tiempo. Todo tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Dios mira lo más profundo de la intimidad del hombre, hermanos. Salmo 33 nos ministraba ayer, dice que Él formó el corazón de cada uno de nosotros. Él escudriña lo más profundo de nuestra vida. Queremos bendecir la vida de nuestros hermanos, la vida de nuestra hermana Ana Islas. Dice Dios, bendiciones familia, Dios le bendiga también, hermana. Nuestro hermano Juan Tamayo, desde la ciudad de Madera, dice amén, saludos, Dios le bendiga, hermano. También enviamos saludos para nuestro hermano José Ángel, amén, que están conectados en esta hora, Dios los bendiga. Nuestra hermana Alicia Rosales, la pastora Alicia, desde la ciudad de San Luis Río Colorado, se ha conectado en este día. Gracias por compartir, hermanos. La hermana Reina Bautista también está conectada, Dios le bendiga. La hermana Alicia dice Dios le bendiga, buen día, también Dios le bendiga, hermana. Nuestra hermana Celia Sánchez dice buenos días a ustedes, hermanos y hermanas, amén. Padre Dios dice los bendiga siempre, amén. Mario López dice amén, gloria a Dios, Dios le bendiga, hermano Mario. También por ahí tenemos a Sandra y a Milet, Dios le bendiga, hermana Sandra y su hermosa familia. La hermana Eva Tobar, también Dios le bendiga, bendiga a su familia, desde Santa María, California. Nuestra hermana Sonia Luna, de Principio y Fin, un saludo para todos nuestros hermanos. De Principio y Fin los saludamos, los bendecimos. Mario López dice el estudio familiar es de mucha bendición, gracias a Dios y a la familia García. Dios le bendiga, hermano Mario, muchas gracias. Señor le bendiga. Nuestro hermano Martín Saavedra también lo bendecimos en el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor por sus vidas. Ana Gutiérrez también la bendecimos para la gloria del nombre del Señor Jesucristo. Bendecimos la vida de nuestra hermana Chica Gutiérrez, también está conectada. La hermana Perla Martínez, Dios le bendiga, amén. Eva Tobar también la bendecimos en el nombre de Jesús. Elizabeth Guevara también la bendecimos. La familia Rodríguez, Dios los bendiga. La hermana Chica dice amén, gloria sea para nuestro Dios, Dios le bendiga. Rex Sniper dice Dios los bendiga, hermano Miguel, Señor le bendiga también. Bendecimos la vida de nuestro hermano Freddy Tavera, también lo bendecimos. La vida de nuestro hermano Mauricio Martínez, Dios los bendiga también, hermano. La vida de nuestra hermana Ada Orellana, también Dios los bendiga, amén. El estudio está ahí, hermanos, si no lo alcanzaron a mirar, ahorita que termine, mi hijo lo va a subir en YouTube, también lo tenemos. Búsquenlo por la iglesia La Gloria de Dios, por la iglesia, sí, La Gloria de Dios o Estudio Familiar. Ahí lo encuentra, compártalo con los familiares, compártalo, pónganlo en Facebook, donde usted guste, hermano. Amén, estamos predicando la palabra, no para exaltarnos, sino para que almas lleguen a los pies de nuestro Señor Jesús. Vamos a adorar a Dios en esta mañana, con todo nuestro corazón. Por su preciosa gracia.
preciosa gracia, cuán dulce, salvo a un pecador como yo. Perdido estaba y Él me encontró, cegado mas me hizo ver. Su gracia enseñó a corazón a temer, su gracia me liberó. Cuán preciosa gracia apareció la hora que me salvó, me liberó. Mi Salvador me rescató. Llueve hoy su misericordia, su gran amor, preciosa gracia me liberó, me liberó. Dios mi Salvador me rescató. Llueve hoy su misericordia por su grande amor, preciosa gracia. Su preciosa gracia está aquí. Preciosa gracia, cuán dulce, salvo a un pecador como yo. Perdido estaba, Él me encontró, cegado mas me hizo ver. Su gracia enseñó a corazón a temer, y su gracia me liberó. Cuán preciosa gracia apareció la hora que me salvó, me liberó, me liberó. Mi Dios mi Salvador me rescató. Y llueve hoy su misericordia por su grande amor, preciosa gracia me liberó, me liberó. Mi Dios mi Salvador me rescató. Llueve hoy su misericordia, su grande amor, preciosa gracia por su grande amor, preciosa gracia por su grande amor, preciosa gracia. Aleluya, denle gloria a Dios en esta mañana. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios que nos permite, hermanos, un día más delante de su presencia. Amén. Si usted se acaba de conectar, vea la repetición del programa, del estudio, más bien dicho. Ahí lo vamos a estar teniendo en el Facebook, en el YouTube. Búsquelo como Estudio Familiar, lo puede mirar, compartir lo que Dios ponga en su corazón. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, gracias. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Bendice a tu pueblo santo que se ha conectado hoy. Bendice a mis hermanos. Que esa palabra quede en su corazón, en su alma, en su espíritu. Y que sea alimento, Señor, para nuestra alma. Te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Toda la necesidad que hay en tu pueblo, de oración, de necesidad económica, financiera, por sanidad, cualquiera que sea, Padre, suple. Seas tu propicio, Señor, en nuestras oraciones. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.
Hermano, recuerde que hoy a las 11 tenemos el programa Voice of God, la versión bilingüe del programa Voz de Dios, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y más noche tenemos el servicio de clamor y adoración en la iglesia La Gloria de Dios. Acompáñanos a partir de las 7:30 de la noche. Ahí estaremos adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo bendiga, hermanos. Paz de Cristo.